Llega a nuestro programa, ya estuvo, pero estaba haciendo, derrochando su talento intelectual en Portugal, al doctor en filosofía, politólogo Santiago Poló. ¿Cómo estás, Santi? Muchas gracias. ¿Todo bien? Gracias. ¿La pasó bien? Derroche, no sé si de intelectualidad ni nada, pero sí derroche de. Bueno, estuvo bueno eso, todo lindo, ¿no? No, muy lindo, la verdad que una muy linda experiencia. No lo pueden creer, ¿no? No lo pueden creer, no lo pueden creer. Ya nadie necesita que le ponga la subordinada a esa frase. Nada, no necesita más nada. No, realmente, a veces yo cuando, de hecho, contaba cosas, situaciones que pasan, por ejemplo, en la universidad o con los jubilados, digamos, ahí en Portugal, en Coimbra, los colegas, las colegas, era como que se quedan mirándome como diciendo, bueno, dale, no, decinos la verdad. No, en serio les decía yo. Por ejemplo, el salario. Yo gano esto. No, dale, en serio. No, en serio gano eso. Pero no, vos, docente, no puedes, gano. O sea, costaba que interpretaran, digamos, no como real lo que uno contaba como absolutamente conectado con cualquier posibilidad. Y eso que ellos no están en ninguna panacea, ni mucho menos, ¿no? Pero el nivel de absurdo, lo que es el salario, digamos, ¿no? En las universidades y la lógica en la que trabajamos, o lo que gana un jubilado, bueno, es francamente desde vergonzoso para abajo todos los adjetivos que le podamos poner. Bueno, sí, al mundo le cuesta entendernos, pero ya de a poco se va. De a poco se van a enterar porque allá también tienen un proceso similar en crecimiento. En Europa en general, digamos, ¿no? De hecho, Portugal es un país hoy gobernado por la derecha, pero hay un partido y un sujeto que se llama Ventura que los está corriendo por la ultraderecha bajo la misma lógica que Milei, por ejemplo. Claro, sí. Pues hay un magma palpitante, digámoslo así, de desconcierto y descontento al mismo tiempo que tiene derivas hacia lo más ridículo, ¿no? En todos lados, digamos, ¿no? Del globo. Los problemas, digamos, que a cada país le va a terminar llegando su Milei, ¿no? Es muy probable. A algunos ya les llegó. Si a algunos ya les llegó, bueno, algunos, digamos, el presidente de Ucrania es bastante Milei. Todavía no nos metió en una guerra, pero no descartemos la especie, ¿no? Pero está buscando, digamos, no cómo, porque todo el tiempo nos está promoviendo, digamos, no como ayudas de cámara, digamos, no de Israel, de Ucrania, ¿no? Entonces, sí. Un deseo de conflicto peligroso, digamos, ¿no? Sí, creo que el problema que nosotros supimos gestar está más ligado a otra cuestión, estamos ligados a una patología social generalizada, que nos incluye a todos, a quien les habla también. Te leo antes de empezar el tema, porque me pareció muy ejemplificador el mensaje de un oyente, Alejandro. Dice: hola Guillermo, Cristina Kirchner cogobernó el país desde el Congreso, la vicepresidencia y la cámpora, además de imponer a su candidato Alberto Fernández como presidente y varios referentes en áreas claves. Representa la corrupción y el autoritarismo y fue la responsable de la derrota del peronismo por Javier Milei, dice Alejandro. Suponete que haya verdades en esa frase. Sugirió un candidato, después lo votó la sociedad, Alberto Fernández. No es que Cristina va y le dice hagan esto y lo hacen o lo dejan de hacer. Sí. Con lo cual hay una parte de la sociedad que debe asumir esa responsabilidad. Pero claro, pero además lo que ocurre todo el tiempo es algo de lo que vamos a hablar también, digamos, ¿no? De la contradicción en los mensajes, porque por un lado de pronto es una persona que tiene todo el poder para definir, digamos, ¿no? La realidad, y después acto seguido la frase siguiente es que ya no existe ese poder, que son la nada, que ya nadie los escucha, que ya nadie hace caso. Por otro lado también está, digamos, ¿no? la suposición, digamos, de las acusaciones en los adjetivos que pone, lo cual, digamos, son interpretaciones porque en los hechos después hay que probar las cosas que se dicen. Entonces, muchas de las cuales no fueron probadas y después muchas de las cuales fueron impulsadas por jueces corruptos, con camaristas corruptos, sí, con políticos corruptos que seguramente Alejandro debe haber votado con mucha fruición, ¿no? Pero además, perdóname, el argumento esto no lo incluye a Macri, por ejemplo. Nadie se hace responsable que si Alberto Fernández fue un desastre es porque Macri hizo otro desastre, ¿no? Sí. Y nadie ahora sí es responsable Cristina de haberlo impuesto y no al desastre que hizo Macri. Es raro eso. Es raro y además bueno, en el clima de época en el que estamos, en el cual, digamos, no me parece que lo que hay detrás de eso que dice esta persona, como lo que dice todo el tiempo el presidente, es la búsqueda, digamos, no de generar un enemigo
¿no? Un nombre o una letra o un significante que capitonee todo el disgusto, el malestar, y que en todo caso sea el objetivo de la violencia absoluta, como es lo que se viene planteando, digamos, ¿no? El peronismo, la cámpora, el kirchnerismo, las universidades, los médicos, los jubilados, son distintos enemigos, digamos, ¿no? En los cuales de pronto se está validando cualquier tipo de práctica para su cercenamiento, encarcelamiento, violencia, eliminación. Entonces estamos entrando en variantes peligrosas, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la agnotología. ¿Diagnóstico? Agno tiene que ver, digamos, ¿no? Con la ignorancia, la agnotología. Agnotología. No es de no creer, de agnóstico es otra cosa. Es otra cosa. Claro, por agnóstico tiene además el final de gnóstico. Exactamente. Derivado de teo, digamos, ¿no? Fui por ahí. Bueno, la agnotología. De eso va a hablar hoy en Ideas y Reflexiones. Por favor, a escuchar, a dejar lo que están haciendo. Ha vuelto Santiago Polo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es que personas que no tienen ninguna noción ni conocimiento sobre el funcionamiento, por ejemplo, de una universidad, de pronto saben sobre su auditoría o sobre si allí se trabaja o no se trabaja, sobre si son en definitiva necesarias o no las universidades? ¿Cómo es que la gente de pronto advierte qué se hace con el IVA o con sus impuestos para pagar la universidad o el hospital, pero nada sabe, ni sabremos ahora mucho menos, lo que paga o debe o deja de pagar la riqueza de sus impuestos? Podríamos decir que son enfoques, acentos, perspectivas, pero es, creo, algo más. Se trata de la creación deliberada de ignorancia y es algo que debe ser comprendido y estudiado. A este estudio se lo puede conocer como agnotología, un término propuesto por Robert Proctor e Ian Bolin, sociólogos, que enmarcan su propuesta en pensar respecto a lo que sabemos de la ignorancia, a la producción consciente, inconsciente y estructural de la ignorancia, sea por negligencia, por olvido, por miopía, por secreto, por supresión. Todos y todas estamos en algún punto en un estado de ignorancia. Entonces, sostienen estos autores, además de reflexionar sobre el conocer, debemos hacerlo sobre la ignorancia, y plantean 3 distinciones sobre esta cuestión. Primero, la ignorancia como un estado nativo. Segundo, la ignorancia como un reino perdido. Y tercero, la ignorancia como un artificio estratégico y deliberado. Vamos a intentar explicar esto. En el primer lugar dijimos la ignorancia como un estado nativo, digamos, ¿no? Aquí van a ubicar los discursos que postulan o que van a postular que la ignorancia es un tipo casi como de inocencia original o un mal especificado. Por lo tanto, es un déficit que debe ser llenado. La ignorancia se trataría aquí de un vacío que debe ser llenado, combatido o superado. Es una concepción clásica que habita en nuestras perspectivas de, por ejemplo, la educación de las infancias. Son ignorantes de, hay que llenarles con cierto contenido. Pero también, y en niveles más densos, en las concepciones que se llaman a sí mismas civilizatorias, como por ejemplo, cuando nuestro gobierno celebró el 12 de octubre como el día de la llegada de la civilización a estas tierras, ¿sí? Proponía que lo civilizado español informaba a lo bárbaro, lo ignorante, sobre cómo debe ser o debía ser su mundo. En otro caso que proponen ahora ya los autores que nombraba recién, en una encuesta en el año 2002, el 52% de los estadounidenses se reveló como creyente de que los humanos vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios. 52% de los estadounidenses, ¿no? Por supuesto una media estadística, cree que los seres humanos vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios. En cualquiera de los dos casos, con distintos argumentos, se identifica una ignorancia o un vacío que debe ser llenado por algún tipo de conocimiento que lo suplante. En el segundo caso, la ignorancia como un reino perdido, se le identifica la ignorancia más como algún tipo como de cuerpo sólido que viaja, digamos, ¿no?, en tiempo y espacio más que como un vacío. Como ese algo que viaja y que tiene más que ver ahora sí con lo que se va a enfocar, la pregunta es sobre lo que queda dentro y lo que queda fuera de lo que se enfoca como ignorancia o como saber. La pregunta por el porqué de esa división es la que rompe esta ignorancia. Por caso, la llegada de lo que el gobierno llamó sin precaución civilización supuso prácticas de colonización horribles sobre conocimientos ancestrales. Por ejemplo, en 1562, Diego Landa incendió las bibliotecas mayas con el argumento de que se trataban de supersticiones y mentiras del demonio. Citado, digamos, ¿no?, don Diego.
Hoy pululan discursos que sostienen que deberían poco menos que quemarse todo discurso saber que no sea utilitario a los fines economicistas del mercado. Tan así que se promueve desde tempranísima edad que las juventudes no se desvíen pavadas y desde los 13 añitos ya se dediquen con plenos derechos a ser traders de la bolsa de valores. Acciones y bonos antes que literatura o clubes. Cuestiones de enfoques, ¿no? 13 años acaba de salir una normativa, digamos, ¿no?, que habilita a los pibes, a las pibas de esa edad a que ya actúen con plenos derechos en la bolsa. De paso, ya está por llegar a 10 edad mi hija, hoy cumple 12 años, le mando un saludo, le falta un año todavía para ser Alfonsina. Alfonsina, un beso enorme, Alfonsina. Bueno, muchas gracias. El tercer ámbito, digamos, ¿no?, de estudio sobre la ignorancia es pensarla como un artificio estratégico y deliberado. Aquí se trata de la ignorancia como algo que se hace, que se manipula y que se mantiene. Una producción activa, hasta febril, podríamos decir. Hay no obstante un abanico muy polar de las ignorancias que se producen. Es decir, hay un tipo hasta de ignorancia necesaria, dicen los autores, que los humanos, digamos, no tenemos o debemos tener. Por ejemplo, la de un jurado, la de un juez o una jueza, digamos, ¿no? Una ignorancia que habría que preservar para imaginar su imparcialidad o intento de imparcialidad. También la revisión por pares en el ámbito científico funciona bajo esa misma lógica, la suposición de un desconocimiento que colabore a la objetividad. Aquí también se ubican estos autores un reservorio de ignorancias que la humanidad va intentando acordar sobre su sostenimiento. Por ejemplo, sobre ciertas investigaciones en cuanto al genoma humano o la clonación, o al desarrollo de las inteligencias artificiales, o a la capacidad de destrucción del ser humano. Siempre bajo esa premisa de que no siempre es fácil volver a meter a la botella a ciertos genios una vez que se liberan. En este grupo de producción de ignorancias también están las que fomentan o generan, digamos, ¿no?, las corporaciones o las mismas lógicas comerciales. Por ejemplo, citan los autores la agnogénesis de la industria del cigarrillo, o podemos agregar de la industria del petróleo, o incluso del mercado mismo como una entidad corporativa respecto a los riesgos de su uso. La cuestión para estos espacios de agnotólogos es crear dudas. No hay evidencia suficiente de que el cigarrillo sea causante del cáncer de pulmón, decían y reforzaron durante décadas desde la industria tabacalera. Se invirtieron millones de dólares, digamos, ¿no?, en forzar o en provocar estas dudas. No sabemos qué hacen las universidades públicas con los fondos, dice el mercado que nos gobierna. La clave está en que no importa el saber ni los datos, sino en proponer lo que se llaman hipótesis nulas, que no quieren ser falseadas, no quieren ser probadas, sino solo proponer dudas en apariencia razonables o pretensiones de saber que no interesa averiguar, porque no se trata de producir saber, sino de producir ignorancia. La ignorancia es la fuerza, decía George Orwell en su 1984. Las tres distinciones en la producción de ignorancia pueden ser vistas, entiendo, como parte de estrategias de mudanza del saber. Jacques Lacan sostenía que siempre hay saber en algún lado. De hecho, nos constituimos a partir de la suposición de que hay algún lugar en donde está el saber, en un otro lugar, no en un sujeto, decía Lacan. El saber está en una figura de autoridad, o en un edificio, o en el medio que escuchamos o que vemos, o en el mercado. Es decir, no hay un sujeto que tenga el saber, sino un lugar que hace transferencia del saber. La familia a los adultos, la universidad al docente, el mercado a los traders, o aquí, ¿no?, el cuerpo del presidente. Milei acaba de presentar a la Argentina como un caso de negocios. De hecho, podemos pensar que todo este gobierno es un caso de lucha, de guerra, ¿sí?, en contra o por la mudanza absoluta del lugar del saber. Para ello debe producir la ignorancia en torno a la universidad, o al Estado, o a la justicia social, con soportes narrativos agnotológicos. El objetivo es manipular las subjetividades bajo una hipótesis de igualación caprichosa a la autoridad de la opinión. Por ejemplo, que las universidades no funcionan, como dice ahora cualquiera, ¿no?, en apariencia, con una ignorancia, digamos, producida. O otros que aparecen y dicen, bueno, no politicemos la cuestión, yo solo quiero ir a estudiar, ¿no? O esa supuesta autoridad del mercado, digamos, ¿no? Si el mercado es el lugar que todo lo sabe, digamos, y funciona a partir de la demanda, ¿sí?, esa demanda transfiere su deseo a propios y a extraños que de pronto van a dejar de pensar o dejan de pensar a la educación universitaria como un derecho humano y la van a ver como una cuestión de un negocio que debe o no realizarse. La cuestión entonces está ahí.
no en si hay un algo que gobierna, digamos, el saber y la ignorancia. Siempre hay un algo y habrá un algo que ocupe el lugar del saber y habrá una lucha por tensionarlo. Lo que hay que pensar, por lo tanto, es qué ocupa esos lugares y cómo. Hannah Arendt planteó la tensión subyacente a ese gobierno del saber, estudiando el fascismo alemán como parte de una disputa entre la forma universal de los derechos humanos y el capricho ideológico. ¿Qué significa? Que el capricho ideológico es el que ubica el lugar del saber en donde conviene y por lo tanto también va a producir deliberadamente ignorancia a tales fines. Los argumentos del gobierno para atacar a las universidades nacionales fueron desde que son un gasto inútil, de que estaban llenas de extranjeros, luego de que no producían movilidad social, después de que son usinas de adoctrinamiento, pasamos por que no se trabaja y que está lleno de vagos, a que estudian cualquier cosa, a que quienes trabajan allí no enseñan mientras cobran millones, hasta que solo asisten sectores de clase alta. La pregunta es, ¿importa la verdad? No, al gobierno no importa la verdad, porque no quieren producir conocimiento, sino ignorancia. Agnotólogos, cuyo fin es mudar el lugar del saber de la educación como derecho humano al lugar del mercado. El mercado es caprichoso, se mueve con lógicas y vaivenes en los cuales lo humano es un medio y no es un fin en sí mismo. Es parte de su lógica del mercado porque es un capricho, pero no debería ser la que rija la lógica del humano, en donde nadie debería ser tenido como un puro medio, como un medio de una violencia, o como un medio de un enriquecimiento para otros, o como un medio de trabajo para que gocen otros. Hay que trabajar en la producción de indicadores agnométricos, decían Proctor y Bolin, que nos permitan medir lo que no sabemos y enfrentar lo que Roger Chartier llamaba esa maquinaria de guerra escéptica que pretende esconder las fórmulas que gobiernan, la narración en este caso fascista y neoliberal que hoy se teje desde el Estado, desde los medios, desde las redes y la existencia cotidiana en el mercado y que hoy, como ayer, actúan en contra de los derechos humanos individuales y colectivos. Qué lindo, gracias por venir, Santiago. Esta mañana comenzamos la mañana informativa con el doctor en matemáticas Hugo Aymar, surgido, reconocido matemático nacional, surgido de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y nos decía que nadie que invoca a las fuerzas del cielo puede querer a la universidad, es enemigo de la universidad porque es enemigo de la razón. Claro. Si vos en cada acto tuyo invocás a la fuerza del cielo es porque tenés la acción deliberada de estar en contra de la racionalidad. Y si estás en contra de la racionalidad, sos enemigo de la universidad. Mira, nosotros eso en una materia que yo doy lo enseñamos como un pase crítico ahí en la humanidad, que es el paso de la premodernidad a la modernidad. Y lo que básicamente se rompe en ese paso que dura muchos siglos es esa apelación, digamos, no al saber con un criterio de autoridad. Un criterio de autoridad que en la premodernidad estaba dado, digamos, no por la correspondencia, digamos, no con la religión o con quién era el representante, digamos, no del Dios en la tierra. Da Vinci. Exacto, bueno. Padeció eso, ¿no? Copérnico, Galileo, digamos, todos fueron enjuiciados, algunos quemados, muertos, digamos, no por cuestionar ese principio de autoridad y proponer que el principio de autoridad sobre el conocimiento debía ser la razón, la experimentación, digamos, ¿no? El juicio, digamos, ¿no? Múltiple y común, digamos, sobre el objeto de estudio y no la autoridad. Si el principio de autoridad vuelve a mudar a las fuerzas del cielo, pues caramba, digamos, ¿no? Falta poco tal vez para que se empiece a juntar leña, digamos, ¿no? Y algunos seamos llevados puestos, tal vez las hogueras no sean hoy de llamas, tal vez las hogueras hoy sean las mediáticas, las de los medios de comunicación, las redes, digamos, ¿no? Entonces, cuidado con esa vuelta, digamos, ¿no? A la premodernidad, ese oscurantismo, digamos, ¿no? En torno al saber, digamos. Si volvemos a ese terreno, pues habremos retrocedido varios siglos. Gracias, Santi. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Santiago Polop en la mañana, así son las cosas. Así son las ideas y las reflexiones.